Bienvenidos a nuestro canal de YouTube en nuestro primer video tutorial que vamos a estar compartiendo, y queremos hacerlo de una manera amena. Queremos ir subiendo contenido cada fin de semana, compartiendo con ustedes algunos pequeños tips, algunos consejos a la hora de crear un podcast, y también nuestras experiencias, y también ir creciendo juntos, ¿no? Para poder conocer sus sugerencias, poder ir conociendo también algunas de las cosas que a ustedes les gustaría también estar compartiendo aquí con nosotros. Así que espero que les guste. Hoy vamos a estar compartiendo algunos tips importantes para tomar en cuenta a la hora de crear tu podcast. Mi nombre es Basilio Saavedra Gutiérrez y esto es Teología Juvenil Producciones Tutoriales. Consejos básicos para iniciar tu proyecto de podcast. Una de las cosas principales que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de querer grabar podcast es justamente la temática. ¿En qué te vas a enfocar? ¿Cuáles son tus fortalezas? Conocer tus debilidades también, pero sobre todo, ¿qué es lo que tú puedes aportar? Los podcasts tienen 3 formatos básicos con los que tú puedes trabajar. Los primeros son los monólogos, la manera en que tú hablas de manera directa con el oyente, que tú puedes compartir tu opinión, puedes compartir una reflexión y te grabas solo, lo editas y lo compartes. Otra de los formatos que tú puedes realizar es el diálogo con algún compañero, con 2 o 3 compañeros que de manera secuencial y con una rutina trabajen junto a ti, que te acompañen en el proyecto. Esa es una manera bastante amena de poder trabajar, porque te puede ayudar en la parte creativa de lo que tú tienes que compartir y elaborar. Y además que hoy en día creo que es una de las cosas que más se busca en los podcasts, que es la naturalidad, y lo ideal sería que sea un amigo tuyo, alguien cercano, alguien con quien tengas afinidad y puedas compartir y conversar de los temas en lo cual tú has planificado sin temor a que haya ningún tipo de aspereza, ni tampoco pueda resultar en un fiasco que no sepan qué hablar en el podcast, ¿no? La planificación ayuda bastante en ese sentido, pero a la hora de grabar el podcast, la naturalidad se nota cuando un podcast realmente está teniendo un guión y es leído, ¿no? Algo que también se hace, pero cuando ya hay 2 personas interactuando, como que se ve esa monotonía y no hay esa naturalidad a la hora de grabar un podcast entre 2 personas o más, o 3 o 4 personas. Yo creo que lo ideal serían 2 o 3 máximo. De esa manera puedan ir alternando y pudiendo también tener un proyecto más ameno y fluido en cuanto a la creatividad que tú vayas a necesitar a la hora de plantear algún podcast. Otra de los formatos que puedes utilizar a la hora de realizar un podcast también es las entrevistas. Pero algo que tienes que tomar en cuenta cuando vas a realizar entrevistas es que tenga accesibilidad a las personas que vayas a entrevistar. No pretendas entrevistar al presidente de tu país o entrevistar a alguien si es que no tienes el acceso adecuado. De por ahí usted que nos está viendo tiene acceso a muchos personajes o personas que dominen el tema o la temática que tú vas a tratar. Entonces esto te puede ayudar bastante a la hora de tener entrevistas. Otra de las formas que podemos tener en cuanto a las entrevistas o de los beneficios es que aportan un valor agregado a la temática que tú estás desenvolviéndote o que estás desarrollando.
porque hay pericia, hay experiencia del entrevistado, ¿no? También testimonios de vida que puedan ayudar, es otra temática, otra cuestión que puedes desarrollar, pero algo que tienes que tomar en cuenta en cuanto a las entrevistas es que debes tener un guión, y ese guión debe ser respetado. Las preguntas que tú realices deben ser formuladas con anticipación para evitar cualquier improvisación que pueda poner incómodo a tu entrevistado, ¿no? Y de una u otra forma debe haber como una especie de pacto con tu entrevistado. Obviamente en el fluir del podcast surgen algunas preguntas, pero ya hay una dirección, hay un esquema, hay un formato en el cual tú tienes para seguir, y tu entrevistado sabe que la cancha está marcada, sabe que no vas a pasar de ciertos temas, y de esa manera tú puedes tener la tranquilidad de grabar el podcast, y la entrevista puede ser amena y pues no puede suscitarse ningún otro tipo de problemática. Esos son los 3 principales formatos básicos que puedes realizar los podcasts. Hay otros como los relatos, como los audiolibros, como las clases que se imparten a través de podcast. Hay un sinfín de utilidad a la hora de grabar un podcast o tener un podcast. Entonces tú debes definir cuál va a ser la temática, cuál va a ser el formato que tú vas a grabar, y pues otra de las cosas importantes que debes tomar en cuenta es con qué equipos cuentas. Hoy en día se puede grabar podcast hasta con un celular. Hay aplicaciones que te permiten realizar este tipo de grabaciones. Pero si tú vas a realizar una entrevista con 3 invitados, yo creo que sería inviable grabar un podcast con un celular, o al menos que tengas una pequeña interfaz, que hoy en día también existe, pero por ejemplo te da ciertas limitaciones con el tema de la memoria, con el tema de la calidad del audio. Entonces se puede, pero es un poco más complicado, ¿no? Los elementos básicos que nosotros necesitamos a la hora de grabar un podcast pues son el micrófono, la interfaz de audio que nosotros podamos tener. Existen varias interfaces de audio con las que podemos trabajar, y quizás haremos otro video tutorial acerca de cómo trabajar con nuestra interfaz. Hay distintos tipos de interfaces. ¿Qué es una interfaz? Básicamente es una tarjeta de audio externa que hace el trabajo de transformar la señal eléctrica del micrófono en una señal que la computadora o los programas o software de grabación puedan leer, que son los datos, ¿no? La computadora, la laptop o lo que nosotros tengamos, el celular, no registran los micrófonos de la misma manera que lo hace un equipo de sonido, ¿no? Las computadoras necesitan datos para trabajar, y ese es el trabajo que realiza la interfaz. Transforma esa señal eléctrica del micrófono y la convierte en datos para poder trabajar en temas ya de edición y a través de distintos software de grabación, que ese sería otro tema aparte que ya vamos a estar tratando en otro video tutorial. Voy a estar grabando estos tutoriales cada fin de semana. Vamos a ponernos la meta de grabar cada fin de semana, puesto que yo también tengo un trabajo y voy a estar realizando esto de manera extra, si se puede decir, a mi trabajo. Así que espero que les haya servido estos pequeños consejos para que podamos trabajar y ir aprendiendo juntos. Esto fue Teología Juvenil Producciones. No olvides suscribirte, dejarme tu like y por supuesto escuchar nuestros podcasts, que son reflexiones muy interesantes acerca de temas y personajes bíblicos
y también algunas biografías que hemos estado subiendo. Bendiciones.